chicos que hacen lo que quieren, chicos que no le tienen miedo a nada. ¿Me querés desaprobar? Desaprobame. Si va a llegar a la casa y no va a encontrar disciplina de parte de sus padres porque fue desaprobado por el profesor. Que la Biblia diga que la función de los padres es entristecer a los chicos. La disciplina es correcta cuando causa dolor. El mundo hoy enseña todo lo contrario. Eso le va a producir inseguridad y de grande va a ser una persona insegura que no va a obtener logros. Al revés de lo que dice la Biblia, y es una total mentira. Eso es lo que yo quiero producir en mi hijo. Inseguridad. No quiero que se sienta seguro de él mismo, porque él mismo es malo. Las personas nacen con una inclinación al mal. Entonces necesitamos padres hoy que le retiren el celular a los hijos, que entristezcan a sus hijos, disciplinándolos y haciendo que esos hijos no estén seguros de sí mismos y no afiancen sus tendencias y sus inclinaciones. Un día lo que quiso Absalón fue el puesto de su padre. Un día lo que quiso Adonías fue el puesto de su padre. Y un día lo que quiso Amnón fue a su hermana. ¿Y qué hicieron? Hicieron lo que habían hecho toda la vida. Agarrar lo que querían. Porque nunca habían tenido un padre, y cuando dice un padre obviamente también se refiere a la madre, porque sabemos que en la Biblia los responsables de la crianza y la disciplina de los hijos son tanto el padre como la madre, con una función distinta por parte del padre y con una función distinta por parte de la madre, pero los dos confluyen en que tienen la función de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios 6:4. Y estos chicos no habían tenido ese padre y esa madre. Lo dice claramente en Primera de Reyes 1:6. No les enseñaron el no. Entonces esos chicos crecieron con la idea de que yo agarro lo que yo quiero y lo que yo deseo. Directamente, si quiero algo y deseo algo, lo tomo. No existe el no para mí. Yo vivo en un palacio, soy el hijo del rey y no hay límites para mí. Así crecieron desde chicos. Es lo que dice el versículo. Lo vuelvo a leer por las dudas. Dice, y su padre nunca le había entristecido. Muchos padres hoy dicen, pero es que si le digo que no, el nene hace un berrinche. Exacto. ¿Qué pretendés que haga? ¿Una fiesta? Que te diga, ay, gracias papi por decirme que no. ¿No sabés cómo me gusta cuando yo quiero algo y vos me decís que no? Por supuesto que el chico se va a poner triste. Pero la Biblia dice que la función de los padres es entristecer a los hijos. ¿Cómo puede ser que la Biblia diga que la función de los padres es entristecer a los chicos? Yo no sé qué Biblia lee papá, dice usted. Papi, ¿qué Biblia lees vos que diga que la función de los padres es entristecer a los hijos? Esta Biblia, en Primera Reyes 1:6, dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? La función de los padres es cuestionar las acciones equivocadas de los hijos, cuestionarlas, impedirlas, corregirlas, disciplinarlas y causarles tristeza a los hijos por sus acciones equivocadas, para que los hijos aprendan el valor de las consecuencias, del hecho de que tus acciones traen consecuencias. ¿Cómo aprendes el valor de las consecuencias? A través de la tristeza. La disciplina de un padre es correcta cuando causa dolor sobre el hijo. No estoy diciendo que hay que maltratar al chico. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera hay que causarle dolor, que lo entristezca. Un dolor bueno. El mundo hoy enseña todo lo contrario. Enseña que si vos le causás dolor al chico, eso le va a producir inseguridad y de grande va a ser una persona insegura que no va a obtener logros. Es exactamente al revés de lo que dice la Biblia y es una total mentira. El chico que crece inseguro y cuando es grande no se siente seguro para hacer las cosas y alcanzar metas y logros, es el chico que sufre el abandono de sus padres. ¿Y cómo los padres abandonan a los hijos? No disciplinándolos, dejándolos que hagan lo que quieran. Miren el ejemplo de los hijos de David. Un padre que abandonó a los hijos en la disciplina. No hizo su función como padre, no los disciplinó. Entonces esos chicos se criaron solos, no viendo alrededor de ellos ningún límite, ningún marco disciplinario. Ellos se criaron como cría el mundo hoy a los hijos. Déjalo. Alguien conocido que decía, si el nene quiere rayar la pared, comprale una caja de crayones y pintar la pared de blanco, para que el nene raye toda la pared. Bueno, el nene que raya la pared, cuando tenga 20 años, en vez de rayar la pared, va a querer a su hermana, como Amnón. O va a querer el reino de su padre, como Absalón o como Adonías. ¿Y ahí qué le vas a decir? Si toda la vida le dijiste que sí o le dijiste nada,
no le dijiste nada y al decirle nada le estabas diciendo dale nomás. Ah, pero mi hijo es bien seguro de sí mismo. Es tan seguro de sí mismo que cuando quiere a su hermana va y la toma. Cuando quiere el reino de su padre va y lo toma. Ah, qué bárbaro. Un aplauso para ese padre que crió a su hijo con tanta seguridad. Me saco el sombrero con ese padre. Esos son los chicos que tenemos hoy. Esos son los chicos que se enfrentan a los profesores y le dicen, ¿me querés desaprobar? Desaprobame. ¿Qué importa? Claro, si va a llegar a la casa y no va a encontrar disciplina de parte de sus padres porque fue desaprobado por el profesor. Entonces el profesor se encuentra que no sabe qué hacer. O el maestro, porque pasa también en la escuela primaria. ¿Sabes por qué? Porque no tiene cómo entristecer al chico. No tiene cómo asustar al chico. Y vos me podés decir, papi, pero ¿en serio es bueno que los chicos crezcan con miedo, entristecidos, conociendo el dolor? Por supuesto, son pecadores. ¿Cuál es el fin de todos los pecadores? La tristeza, el dolor, el sufrimiento, infligido por Dios mismo al condenarnos a sufrir su ira eterna en el infierno. Entonces es preferible que ese dolor, que esa tristeza, el chico la sufra acá, en vida, para que aprenda que no es independiente, que no está solo y que no puede hacer lo que quiere y que sus consecuencias tienen acciones. Escuchen. Sus acciones tienen consecuencias. Está viejo, papi. Y que sus acciones tienen consecuencias. Entonces, mira, un chico que crece con padres que lo disciplinan, aprende que no es independiente, que no puede hacer lo que quiere y que sus acciones tienen disciplina. Cuando ya ha crecido un tiempo, Luana, escuchá, y alguien le explica a ese chico el evangelio, ese chico está muchísimo mejor preparado, muchísimo mejor predispuesto para aceptar el evangelio. Porque el evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de mandar a su Hijo Jesucristo a realizar una determinada obra que es ocupar nuestro lugar en un castigo de parte de Dios sin merecerlo y poder darnos a nosotros los méritos de su vida perfecta y quitarnos a nosotros la condena de nuestro pecado. Cuando un chico que ha sido disciplinado, entristecido y enseñado de las consecuencias de sus acciones, escucha el evangelio, está preparado para recibirlo. Porque ese chico dice, de la misma manera que en mi casa me enseñaron que mis acciones tienen consecuencias, que yo tengo una tendencia hacia la rebeldía, hacia el error, hacia la independencia, eso mismo es lo que me pasa como persona adulta y por tal motivo necesito el evangelio. Eso mismo es lo que yo soy frente a Dios. Soy un rebelde, soy una persona que lucha por su independencia y mis acciones pecaminosas, rebeldes hacia Dios, hacen que yo necesite el evangelio, necesite una solución para eso. Y esa solución se llama Jesucristo y ese es el evangelio. Entonces, los padres cristianos tenemos que criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, dice Efesios 6:4. Y Primera de Reyes 1:6 dice que esa disciplina y amonestación del Señor consiste en amonestar, reprender, contrariar, pedir cuentas, disciplinar, corregir, entristecer, hablar, preguntar y cuestionar las acciones de nuestros hijos. Eso va a producir inseguridad en el chico, me va a decir la psicología de hoy. Exacto, eso es lo que yo quiero producir en mi hijo. Quiero producir inseguridad. No quiero que se sienta seguro de él mismo, porque él mismo es malo. Las personas nacen con una inclinación al mal, al pecado. Entonces yo no quiero afirmar eso. No quiero que se sienta seguro en eso. Todo lo contrario, quiero que se sienta inseguro, que desconfíe de él mismo, que diga, no puedo seguir mis impulsos, mis instintos, porque mis impulsos, mis instintos tienden a agarrar a mi hermana, tienden a agarrar el reino de mi padre. Entonces necesitamos padres hoy que le retiren el celular a los hijos, que le retiren la libertad de poner lo que quieren con el control remoto, que le retiren la libertad de hacer lo que quieren con sus horarios, con sus vidas, que le retiren la libertad de comer lo que se les da la gana a la hora que quieren. Necesitamos padres que entristezcan a sus hijos, corrigiéndolos, disciplinándolos y haciendo que esos hijos no estén seguros de sí mismos y no afiancen, no afirmen sus tendencias y sus inclinaciones. Porque esas tendencias y esas inclinaciones, ¿a qué nos llevan? A violar a nuestras hermanas, a tomar las posiciones de poder que no nos corresponden, a ser rebeldes. Y así estamos, ¿no? Así están las escuelas. ¿Qué ves vos en la escuela? Chicos que hacen lo que quieren, chicos que no le tienen miedo a nada, chicos que tienen total libertad. Ya no hay más lo que caracterizó a la infancia siempre. ¿Saben? ¿Ustedes alguna vez se pusieron a pensar qué es lo que diferencia la infancia de la adultez?
Y papi, que los cuerpos están más crecidos cuando sos adulto, que tenés otras responsabilidades, cuando sos niño puedes jugar, cuando sos grande tenés que trabajar. Sí, todo eso es cierto. La inocencia. La inocencia. Sí, una de las cosas que diferencian la infancia de la adultez, ¿saben cuál es? Los secretos. Los secretos. Cuando vos sos niño, hay un montón de cosas que no sabes. Y los adultos nos encargamos de guardar esos secretos hasta que vemos que vos tenés la edad suficiente para poder enterarte de esos secretos. Eso ha desaparecido desde el momento en el que hemos puesto un celular en la vida de nuestros hijos y le hemos dicho, acá está el acceso a todos los secretos. Podés enterarte de todo. Sin límites, sin orden de tiempo. Entonces la infancia ha desaparecido. Al desaparecer la infancia, tenemos un gran problema. Porque la infancia es el momento de la vida en donde el niño tiene que recibir de los padres disciplina. La enseñanza de no tener la libertad de seguir sus instintos. Históricamente fue así. Fueran cristianos o no, se acostumbraba que los niños en la infancia tenían que recibir educación por parte de sus padres. Hoy se piensa que la educación es enseñarle a los niños las capitales de los países, el nombre de los ríos y cómo estar mejor capacitado para obtener más dinero. Eso es educar mal a los chicos, porque lo que estás haciendo es darle herramientas para que puedan conseguir reinos, placer, dinero y para que puedan conseguir sus logros. Lo que vos necesitas es aplacar los instintos pecaminosos de los chicos, no fomentarlos dándoles herramientas para que puedan conseguir logros basados en su egoísmo y en su deseo de independencia de Dios y de hacer lo que se les da la gana. Antes, en la infancia, era una época, una etapa de la vida, escuchadlo, Ana, en la que se utilizaba para enseñarle a los hijos. Entonces, se los mandaba a la escuela, pero después tenía que ir a ordeñar la vaca. Bueno, la vaca la ordeñaba antes de ir a la escuela en realidad. Después tenía que almorzar a esa hora y lo que la madre le ponía enfrente, porque la madre sabe qué es lo correcto para que el chico almuerce. Y después tenía que juntar la mesa, tenía que ayudar en las tareas del hogar y después había que dormir siesta, porque si te habías levantado a las 6 de la mañana a ordeñar las vacas y a darle pasto a los animales para poder después irte a la escuela, entonces después dormías la siesta. Y después tenías que levantarte y podías jugar, podías hacer tareas y también tenías que ayudar en las tareas del hogar y después tenías que bañarte y después tenías que ir a dormir. ¿Qué celular, televisión, jueguito y estupideces? No, señor. La diversión era ordeñando la vaca, jugando con los animales, haciendo las tareas del hogar, jugando con tus hermanitos, jugando con tu padre, con tu madre, más que nada en una vida de tinte rural. Todo eso se fue perdiendo. Entonces hoy ya no hay infancia. Entonces miren, ¿qué es lo grave de que no haya infancia? Estoy hablando en general, por supuesto que hay familias que siguen conservando esto, pero no son la mayoría. Que no haya infancia, Indiana, significa que no está ese momento en donde los padres le enseñan a sus hijos, los disciplinan. O sea, estamos criando a Amnón, Absalón y Adonías. Hoy en día estamos criando a chicos en donde sus padres están presentes en la etapa de la infancia para enseñarles a ser disciplinados, a reprimir sus malos instintos propios de su naturaleza caída, porque sí, somos una raza caída que necesitamos redención, y estamos viviendo una época en donde nadie le está enseñando eso a los chicos. Entonces, ¿saben qué estamos obteniendo como resultado? Violadores, ambiciosos, egoístas, los hijos de David. Ya lo dijo la Biblia. ¿Cuántos años hace que vivió el rey David? 3000. ¿3000? No sé. Sí, como 3000 capaz. David coronado rey, 1010 a.C. O sea que en este momento hacen 3000 años que David tuvo a sus hijos y ocurrió esto que estamos hablando. ¿Saben por qué digo esto? Porque hace 3030 años que la Biblia dice cómo tenemos que criar a nuestros hijos y nosotros vamos al psicólogo para que nos diga qué hacer con nuestros hijos. Y hacen 3000 años que la Biblia resume toda la crianza de los hijos en y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle ¿por qué haces así? Eso es lo que dice la Biblia de la crianza de los hijos. O en Efesios 6:4 dice, padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando Pablo, el gran apóstol Pablo, encargado de escribir la mitad del Nuevo Testamento, lo van a escuchar, que vos ya sabés quién es Pablo, ya hemos estudiado muchísimo, dice, bueno, ahora voy a escribir acerca del gran tema tan importante de cómo los padres deben criar a los hijos. ¿Sabés cuánto escribió de cómo los padres deben criar a sus hijos? Un versículo.
Pablo escribió un versículo de cómo los padres deben criar a sus hijos. Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Listo. Se acabó la enseñanza de Pablo acerca de la crianza de los hijos. Él sí sabe resumir. Él sí sabe resumir. No como vos. No como yo. Es verdad. Habría un día que estudiar bien ese versículo, ¿no? ¿Qué significa? No provoquéis a ira a vuestros hijos, más bien criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hoy estamos estudiando la crianza de nuestros hijos, no desde Efesios 6:4, sino desde Primera de Reyes 1:6. Bueno, y para terminar vamos a leer algunos proverbios, porque... Nada que ver. Sí. Nada que ver. Se ve que los puse y no tienen nada que ver. O sí. Vamos a ver, ¿qué te parece si los leemos? Y ahí vos ves si tienen que ver con el tema que venimos hablando o no. ¿Ah? Va a ser como criar a los hijos, seguro. Claro, no, ¿saben qué pasa? Que El primero hay que leer. El 1. Dice. ¿Qué dice? A ver. ¿Vos te acordás lo que dice el proverbio 1? Dice que habla de cómo disciplinar a los hijos. Habla de los hijos, ¿no? Habla mucho. Proverbio habla mucho de la crianza de los hijos. No, ¿saben por qué quiero terminar leyendo algunos proverbios? Porque lo que hemos hablado es como que, a ver, es muy distinto como hacemos las cosas hoy en día. Es al revés de cómo se hacen las cosas hoy en día. Entonces, hace falta poner mucha base bíblica para que nadie piense que esto es producto de la sabiduría humana o que es la ocurrencia de algún cristiano que se cree muy espiritual. Es algo totalmente bíblico. Por eso, además de haber usado la historia de David con sus hijos, mal criando a sus hijos, y qué consecuencias obtiene después en sus hijos por no haberlos disciplinado de chicos, vamos a leer algunos proverbios, que dicho sea de paso, la mayoría de ellos fueron escritos por un hijo de David, Salomón. Entonces, Salomón terminó igual que los otros hermanos, igual, solo que él fue rey, pero terminó exactamente igual que los otros hermanos. Sí. Hizo todo lo que no tenía que hacer, agarró todo lo que no tenía que agarrar. Sí. El problema de Salomón es la falta de dominio propio, el orgullo personal, o sea, el creérsela. ¿Viste cuando vos ves esos chicos que se creen que pueden llevarse el mundo por delante? Fueron criados sin ningún tipo de disciplina, o sea, son, Luana, ¿te puedes sentar bien? Son Amnón, son Absalón. Entonces, Proverbios 29:15. Dale, Bianca. Dice: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 22:6 y 15. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. 15, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Lo que significa es esto, que cuando el muchacho nace, ya trae incorporado, ligado en él, la necedad. ¿Sí, papi? O sea, ¿vos estás diciendo que los niños nacen tontos? Exacto, los niños quieren comer lo que no les corresponde, quieren levantarse a la hora que no les corresponde, quieren ver lo que no les corresponde. Sí, son necios. Y cuando crecen, siguen siendo necios. Es más, son más necios porque tuvieron más tiempo para practicar. Excepto que en el camino se hayan encontrado ¿con quién? Con la vara de la corrección que aleja la necedad del corazón del niño. O sea que, ¿cuál es el objetivo de la disciplina de los padres? Hacer que sus hijos no sean tan necios. Porque todos nacen necios. Eso es lo que dice la Biblia. Bianca, ¿cómo dice el tuyo? El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. O sea... Disciplina física, dice. No es maltrato, es vara. Vara en la cola. Vara en la cola. No es maltrato físico. Pero arde, mami. ¿Sí? 13:24. 13:24. ¿Saben qué? Alguien diría, che, pero la Biblia dice que hay que maltratar a los chicos pegándoles con una vara en la cola. Sí, porque cuando vos haces eso, la Biblia es tan sabia que la Biblia sabe que no lo vas a tener que hacer muchas veces. Muchas veces hay que darle con vara a los chicos en la cola. ¿Sí? ¿Cuántas veces yo te di a vos? Decí. La fuerte. Decí cuántas veces te di con una vara en la cola. No sé.
3, 4, Sí. 1. Yo me acuerdo de una que te llevé al baño vos. Yo también me acuerdo de eso. Y que después me llevaste a mí porque saltamos por la ventana y ¿A ensuciamos la vos pared. también? Sí, me acuerdo. Bueno, ¿Saltaron por la acá ventana? también. Por eso pusimos reja ahora, ¿viste? Saltamos, nos paramos así en la ventana y saltamos y mami nos pegó un... Y cuando escondí los patines abajo de la cama o cuando dejé la carpeta en el sillón. Ay, ¿Y cuál ha sido la manera que yo más he utilizado para disciplinarlas a ustedes? pegarnos no. ¿Pegarnos, no? No. No. Aunque ha recibido su varillazo 2, 3, 4 veces cada una en la vida. ¿Cuál ha sido la manera que yo más he usado para disciplinarlas? Sacarnos lo que nos gusta. Sacarles lo que les gusta. No Los sé patines, qué hicimos. ¿se acuerdan cuando puse los patines arriba de la Sí, alacena? lo de Bianca. Golosina también, le dice. Ah, golosina no podían Un mes comer. sin golosina. Un mes sin golosina. Bien, Proverbios 13:24. Ya buscamos. Yo leo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama. Desde temprano le corrige. Ahí está. Desde temprano El que le detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, si vos querés saber si un padre ama o no ama a su hijo, fácil. Vos fíjate, si el padre lo castiga haciéndole pagar al hijo las consecuencias de sus errores, es un padre que ama a su hijo. Pero si el hijo comete errores y el padre lo deja sin castigo, es un padre que no ama a su hijo. Bueno, Lea. Bueno, dale, Dice- Proverbios 29:17 que quiero comer pollo, vamos. 7 Corrige a tu hijo y te dará descanso. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Claro, viste que hay padres que sufren tanto con los chicos. Es tan básico. Es No tan puedo básico, dormir la porque no siesta. aplican la Es disciplina. prácticamente una fórmula matemática. O sea, Disciplinás. hace esto y da este resultado. No hace esto, te da este Bien, resultado. 23, 13 y 14. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Dice, no, Directo al corazón. no rehuses. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara del castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. ¿Vos sabés la cantidad de ejemplos que hay de niños, o sea, de personas que se salvan de la muerte por haber sido disciplinados cuando eran chicos? Y personas que mueren por falta de disciplina. O sea, chicos que mueren en accidentes de tránsito, chicos que mueren por tocar cosas que si fueran disciplinados no las hubieran tocado. Tu lugar como niño no tiene permitido que vos agarres lo que quieras y hagas lo que quieras con lo que vos querés. Si yo te crío así, entonces un día vas a ir y vas a agarrar un cable y te vas a electrocutar. O vas a agarrar un martillo o una herramienta y te vas a poner a hacer algo y te va a arrancar un dedo, te va a machucar el dedo. Entonces yo no estoy diciendo que sea una persona que, ay, yo soy un inútil, no toco nada porque yo no sé hacer nada, no puedo hacer nada. No, eso no es la idea. Pero que vos sepas que vos como niño tenés un lugar. Estos niños que se crían sin límite, piensan que pueden hacer lo que quieren, agarrar lo que quieren. Entonces un día agarran la moto y ¿cómo que dice? Al corte, dale al palo. Y se revientan contra un palo y se mueren. Entonces cuando el versículo dice, librará su alma del sepulcro, es verdad, niñas. La falta de disciplina incluso causa la muerte en muchos casos. Y no muerte espiritual, muerte física. 19-18 es el último. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Por un lado dice que hay un momento, ¿sí? Que el arbolito crece y cuando la vara es finita vos todavía lo podés ir guiando. Pero cuando ya se hizo grande, vos ya perdiste las esperanzas de corregir a ese chico. Pero por otro lado el versículo dice que producto de esa indisciplina, las malas acciones que el chico va a llevar a cabo van a terminar siendo también culpa tuya. O sea que vos sos cómplice y culpable, solidario de las malas acciones de tu hijo. Porque cuando nosotros hablamos de lo que le pasó a la hermana de Amnón o los 2 intentos de insurrección que tuvo que sufrir David, él fue culpable de eso, por su falta de disciplina hacia sus hijos, porque nunca les preguntaba ni les cuestionaba nada. Entonces volvamos a leer para terminar el versículo que fue el versículo principal de lo que hablamos hoy, que es Primera de Reyes 1:6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así?
Es terrible el versículo. Su padre nunca le había entristecido. O sea, significa que su padre nunca lo había cuestionado. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Al punto que el chico se entristeciera. Listo, ya está.